Así que hagamos una corta oración y nos introducimos en el estudio de la Biblia. Padre eterno, te damos gracias porque nos permites en este momento abrir tu palabra para poder estudiar la persona del Espíritu Santo. Oramos que sea Él quien ilumine nuestras mentes, nuestros corazones y nos ayude, Señor, a entender lo que tú has revelado en tu palabra. Conforme a tus promesas, agradecemos por la asistencia que nos das. En Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar el estudio hablando acerca del aspecto del misterio. ¿Qué es un misterio? Porque tenemos que entender que la divinidad, la deidad en sí es un misterio. Y muchas veces cuando decimos el término misterio, inmediatamente viene a nuestra mente algo que es imposible acceder. Si usted busca en el diccionario, ¿qué es un misterio? Va a encontrar que el diccionario va a decir es algo oculto, imposible el acceso. De ahí viene el término misterioso, que cuando alguien ve a alguna persona en forma misteriosa, dice, ¿y qué se trae esta persona? ¿Cuál es la intención? No sabemos, por eso es misterioso. Y eso mismo se lo quiere aplicar al Espíritu Santo y quedamos encerrados en un problema lingüístico. La palabra misterio en realidad viene del griego, en su origen griego, significa iniciación. El verbo mueo, del cual viene misterio, significa iniciación o ser iniciado en algo. Así que cuando las personas se iniciaban en el estudio de algo, inclusive para las sectas gnósticas del primer siglo, cuando se iniciaban en estas escuelas, ese verbo mueo se usaba para decir iniciar a una persona en el estudio, en el caminar de una escuela específica. Bueno, en el griego, misterio significa el iniciar, el que es iniciado en algo. Y cuando hablamos del misterio de la deidad o del misterio del Espíritu Santo, estamos hablando de el ser iniciados en el estudio de algo. Es decir, podemos estudiar algo, lo que no podemos es tener la imagen completa. Esto es como que más o menos imagínense que una fotografía es cortada en cuadritos, ¿no? Y luego dispersada, y entonces nosotros encontramos ciertos cuadritos, no todos. El viento se lo llevó, pero rescatamos algunos cuadritos. ¿Y qué hacemos? Tratamos de poner más o menos dónde podría estar el cuadrito, de manera que podríamos mirar algo de la figura que estaba inicialmente. Así que cuando nosotros hablamos de misterio es iniciarnos en el estudio de una persona del cual sabemos algo, pero no todo. Y eso es importante, porque, como decíamos, Dios no ha revelado todo. Dios se ha guardado algo para sí. Y en lo que Dios, los secretos es para Dios, que no ha sido revelado, allí el silencio es elocuente. ¿Por qué nosotros no podemos entrar a cosas que no hay información? Y allí el misterio del Espíritu Santo tiene su razón de ser. Yo voy a compartir mi pantalla, permítame compartir la pantalla y poner el cuadro que ustedes tienen si ustedes están siguiendo en el bosquejo que les mandé, ustedes van a encontrar allí el aspecto del misterio, ¿no? La Biblia dice en diferentes lugares que el reino de Dios es un misterio. Sabemos algo del reino de Dios, pero no sabemos todo. El Evangelio, las buenas nuevas, es un misterio. Cristo mismo es un misterio. ¿Por qué? Porque sabemos que nació de María,
pero no sabemos cómo fue engendrado, cómo fue que el Espíritu Santo vino sobre ella. No sabemos. Entonces es un misterio. Algo conocemos. Dios mismo, la persona de Dios, es un misterio. Algunas personas quieren tener una fotografía de Dios. ¿Cómo es Él? ¿Cuánto mide? Si duerme como nosotros o se cansa. La Biblia dice que no se cansa. Pero es un misterio. Conocemos algunas cosas, no conocemos todo. Lo mismo se habla de Cristo y el Padre, el misterio de su voluntad, ¿no? Dios quiere que todos se salven. Esa es la voluntad de Dios. El problema es que no todos se salvarán. Y la pregunta es, si Dios quiere que todos se salven y no todos se salvarán, entonces, ¿en qué quedamos? ¿No es que la voluntad de Dios prevalece? Y decimos, sí, la voluntad de Dios prevalece en la medida en que nosotros decidamos la salvación. Dios siempre va a respetar el libre albedrío del ser humano. Él nos creó con libre albedrío y lo respeta, y la Biblia señala eso. Así que el misterio de su voluntad está ahí, de que Él quiere que nos salvemos, pero si hay personas que deciden no quererse salvar, que están bien viviendo en el pecado, ¿qué puede hacer Dios contra la voluntad del hombre? Simplemente respetarla. Dios se autolimita. Dios respeta la decisión del ser humano. El misterio de la piedad. Decíamos que sabemos que Jesús nació de María, no sabemos cómo fue engendrado, tampoco sabemos cómo es que la parte divina y la parte humana, porque esas dos dimensiones de características divina-humana estaban en su persona, cómo ellas convivieron mientras estuvo en su ministerio terrenal. No sabemos. La Biblia no dice mucho sobre ello. La Biblia dice que el niño crecía en estatura y sabiduría. Entonces me pregunto, si él era Dios hecho carne, ¿cómo es que crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres? Tuvo un desarrollo como cualquier niño. Bueno, ese es parte del misterio. Hay cosas que no sabemos. El misterio de la iniquidad. Nosotros encontramos, por ejemplo, que Satanás fue un ángel de luz y que él, en un momento que la Biblia no dice, simplemente se señala que afloró en su corazón el deseo de ser como Dios, tener un trono en las alturas y sentarse en ese trono. ¿Cómo es que él decidió eso? ¿Cómo es que se le ocurrió en la mente? La Biblia guarda silencio. Por eso se llama el misterio de la iniquidad. Y allí tenemos el misterio de la fe. Porque la fe es un regalo que Dios nos da. Y sin embargo nosotros necesitamos ejercer fe. Pero si Dios no me la da, ¿cómo puedo ejercer fe? Es que primero yo tengo que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a creer, ayúdame a tener fe. Y el Señor nos concede la fe y nosotros podemos desarrollar esa fe. El misterio, ¿cómo es que Dios lo hace? No sé, la Biblia no dice cómo lo hace, simplemente nos dice que es gratis, que está al acceso de todos y que nadie tiene excusa. Así que en base a eso, nosotros podríamos decir, en esta lista que tenemos aquí, que la Biblia está llena de misterios. El reino de Dios, el Evangelio, Cristo, Dios el Padre, Cristo mismo, la voluntad de Dios, la piedad, el misterio de la piedad, el misterio de la iniquidad, el misterio de la fe. Y podríamos añadir a eso algunas más, pero tienen ustedes una idea de que el misterio es una realidad en la Biblia. Y podríamos decir que la Biblia señala algunos misterios que han sido revelados. Y esto es causa justamente de algunas personas que tienen problemas con el mundo cristiano que cree en la Trinidad. Leo por ejemplo en Colosenses 1, 26 y 27. Si ustedes me acompañan con la lectura, quiero leer lo que Pablo menciona del misterio revelado. Por ejemplo, dice la Escritura, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades. Hay un misterio
que ha estado oculto desde siglos y edades. Dios ha dado a conocer. Ahí está. Dios ha dado a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio que por siglos y edades estaba oculto, Dios lo ha dado a conocer. ¿Y quién es ese misterio? Es Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, algunas personas, entendiendo este concepto del misterio revelado, dicen, aquí el misterio de Cristo ha sido revelado. Y lo mismo quieren hacer con la persona del Espíritu Santo. Ha sido revelado. ¿Y qué se nos dice? Que el misterio de Cristo es que solo la deidad está compuesta del Padre y el Hijo. No hay Espíritu Santo. Y algunas personas han llegado inclusive a decir que la persona del Espíritu Santo existe, pero que no es una persona diferente a Cristo, sino que es Cristo mismo. Bueno, eso al final lo discutiremos al final de todas las 3 horas. Tendremos unos 5 minutos para aclarar ese aspecto. Pero yo quiero decirles que ¿de dónde salen estos conceptos? Estos conceptos vienen de estos textos, donde dice que Dios ha revelado el misterio y que el misterio es Cristo, la esperanza de gloria. Lo que las personas que interpretan de esa manera no entienden es que el misterio es la iniciación en el estudio de algo, pero no es el todo. Cristo es parte de ese misterio revelado, sí, porque la voluntad de Dios es que el Señor nos haga salvos a través de Cristo. Pero en Efesios 1:9 nosotros encontramos que Dios ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Entonces ya la voluntad de Dios ya no es un misterio. Bueno, la pregunta que tenemos que hacernos es, si la voluntad de Dios y la persona de Cristo ya no son misterios porque han sido revelados, ¿por qué la Biblia los sigue llamando misterios? Debió decir lo que fue un misterio. Ya no es más misterio. Pero si ustedes leen los pasajes que hemos leído en diferentes momentos y cronológicamente, ustedes se van a dar cuenta que la Biblia sigue llamando misterio a aquello que ha sido revelado. Entonces, ¿por qué lo llama misterio? Porque otra vez, el misterio es la iniciación del estudio de algo, pero no se presenta la figura completa. Por lo tanto, en el misterio de la voluntad de Dios siempre habrá algo que no ha sido revelado. En el misterio de Cristo habrá algo que no ha sido revelado. En el misterio de la iniquidad habrá algo que no ha sido revelado. Si el misterio de su voluntad ha sido revelado, ya no se le debe llamar misterio. Porque Dios no ha revelado todo y justamente ahí está el problema. La gente que tergiversa la Escritura no entiende que el misterio es solamente la revelación de una parte que inicia el estudio, pero no lo da todo. Y eso es lo que debemos tener en cuenta cuando hablemos de cualquier misterio, de cualquier. En torno a la persona de Cristo hay varios elementos que no podemos explicar. Simplemente no se pueden explicar porque no han sido revelados. Por lo tanto, en lo que sigue del discurso será lo que Dios ha revelado. Y en eso vamos a tratar de expresar de una manera organizada lo que Dios ha revelado. En primer lugar, yo quisiera hablar de la naturaleza del Espíritu Santo. Cuando hablo de la naturaleza del Espíritu Santo, hay varios elementos aquí. En primer lugar, la deidad del Espíritu Santo. Tenemos que indicar que la Escritura es clara en cuanto a la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? La Biblia dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, que tiene la misma esencia del Padre y del Hijo, y es llamado Dios. Por eso es que cuando nosotros leemos en Hechos, capítulo 5, versos 3 y 4,
nosotros encontramos cómo Ananías y Zafira mueren por haber engañado a Dios. Y Pedro le dice, no has engañado a los hombres, has engañado a Dios, refiriéndose al Espíritu Santo. Claramente se está indicando que el Espíritu Santo es divino. Asimismo, la Biblia ha revelado que el Espíritu Santo procede del Padre. Según Juan 15:26, es el Padre quien envía al Espíritu Santo. Y según Juan 16:7, es el Hijo quien envía al Espíritu Santo. Así que cuando nosotros encontramos estos pasajes, decimos, bueno, ¿quién envía finalmente al Espíritu Santo? ¿El Padre o el Hijo? Y la Biblia dice que ambos, el Padre y el Hijo, ambos envían al Espíritu Santo. Recuerden ustedes que este problema de quién envía al Espíritu Santo fue la causa por la cual la cristiandad, la Iglesia Católica, que era la única que se conocía en el siglo XI, se dividió. Se dividió justamente en la Iglesia Católica de Oriente, la Iglesia Ortodoxa, y la Iglesia Católica de Occidente, la Iglesia Católica Romana. Solamente porque los de Oriente, los ortodoxos, no aceptaban el hecho de que el Espíritu Santo fuese enviado por el Hijo. Y la Iglesia Católica Romana enseñaba que el Espíritu Santo era enviado por el Padre y el Hijo. Y esa pequeña diferencia doctrinal fue suficiente para que dividiera estos dos grandes bloques hasta el día de hoy. Otro elemento que nos muestra su divinidad en la Biblia es que Dios mora en un templo. En el Antiguo Testamento, Dios dijo, hágame un templo y yo moraré allí. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Cuando uno lee en 1 Corintios 3, 16 y 17, ¿cómo define la Biblia a la iglesia? Porque está hablando de la iglesia. Dice aquí, leo 1 Corintios 3, 16 y 17, que la iglesia es el templo de Dios, y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que el Espíritu Santo mora en un templo. Y ese templo en el que mora es el ser humano. Así como Dios tenía un templo, la deidad plena, en el Antiguo Testamento, en el templo del desierto, hoy día, en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios mora en plenitud en cada creyente. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19, se habla nuevamente del templo del Espíritu Santo, pero ya no con referencia a la iglesia, sino más bien ahora Pablo focaliza al cuerpo, al cuerpo físico del creyente, y dice que debemos tener cuidado de nuestro cuerpo físico porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos claro de que la iglesia es el templo del Espíritu Santo, la deidad plena mora allí en la iglesia, que es el conjunto, la comunidad de creyentes, pero también el Espíritu Santo mora individualmente en cada creyente. Así que tanto la iglesia como comunidad o el creyente en forma individual somos templo del Espíritu Santo. Así que podemos decir que así como Dios tenía un templo antes de Cristo, el templo, ese templo que fue derribado en el año 70, preveyendo eso que el templo desaparecería, Dios puso al creyente como templo del Espíritu Santo y la iglesia como templo del Espíritu Santo.
También se puede observar la divinidad del Espíritu Santo en algunos términos que son muy importantes. Hablando lingüísticamente, podríamos citar Juan 14:16. Allí, el Espíritu Santo es llamado el otro consolador. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros hablamos de el otro consolador, se está diciendo de una manera directa, no implícita, sino directa. Para que haya otro consolador es que hay un consolador. O sea, no se está asumiendo. No puede haber otro consolador si no existe un consolador previo. Es como decir, mira hermano, te voy a dar otro billete. ¿Qué implica eso? Que ya te di uno. Decir, ¿no? A ver, te debo 20. Aquí van 10. Este es el otro billete. Y dice, bueno, ¿y los otros? Implica que existe otro. Así que cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo es otro consolador, está indicando de que hay un primer consolador. ¿Y quién es ese primer consolador? Según Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, yo quiero llamar su atención a este pasaje porque allí Cristo es descrito como el consolador. Él es puesto allí como el consolador. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y la palabra abogado tenemos, que es Jesucristo, esa palabra abogado es la traducción del griego parácletos. El griego, la palabra griega que se usa allí para traducir abogado es parácletos. Y cuando nosotros vamos a Juan 14:16 y dice que el Espíritu Santo es el otro consolador, la palabra que se traduce consolador es parácletos. Así que nosotros cuando leemos la Biblia debemos mirarla cotejando con los originales, porque es importante ver, en el español muchas veces se pierde la traducción, porque alguno diría, bueno, acá dice abogado, es cierto, dice abogado, y en Juan 14:16 dice consolador, entonces el abogado es consolador. Bueno, quiero decirles que la misma palabra que se traduce consolador para el Espíritu Santo y abogado para Jesucristo es paráclitos, es la misma palabra. Así que empezamos por ahí, que es la misma palabra. Pero añadimos un adjetivo. Y aquí viene lo importante de conocer un poquito de lo que es el uso de la herramienta de los idiomas originales. Claro que no vamos a pretender que seamos expertos en todo, pero sí conocer algunos detalles que son cruciales. Yo soy muy poco dado a hablar de estos temas en griego a los hermanos laicos, porque a veces los puedo confundir. Pero hay temas como este que no se puede eludir. Hay que, como decimos, darle, aunque sea una dosis pequeña, pero una dosis que puedan asimilar. La palabra en Juan 14:16, que se traduce otro consolador, es alos parácletos. Ya dijimos que parácletos es consolador, abogado, y se refiere tanto al Espíritu Santo como a Jesucristo. Pero el alos, ¿por qué es importante esta palabra alos? Se escribe con doble L. En español sería ayos, con doble L. Esa palabra alos significa otro. Y en griego existen dos palabras para decir otro. Alos y el otro es héteros o géteros. Nosotros estamos más familiarizados con el géteros o héteros, porque de ahí viene heterosexual, por ejemplo. ¿Qué significa heterosexual? Significa de diferente sexo, ¿no? Hetero. Y eso es justamente lo que significa en griego.
Heteros o heteros significa otro, pero de diferente calidad. Otro no igual al primero. Otro diferente. En cambio, alos significa otro de la misma calidad. Otro igual. Por lo tanto, cuando el texto griego dice alos parácletos, está diciendo otro consolador de las mismas características. Si el primer consolador, Cristo, era divino, el otro parácletos también es divino. El otro consolador, el Espíritu Santo, también es divino, al igual que Jesús es divino en su encarnación. Así que cuando nosotros usamos este adjetivo para referirnos al Consolador, al Parácletos, estamos diciendo que tanto Cristo como el Espíritu Santo son ambos consoladores, abogados, y ambos son similares, porque es halos, ¿no? Un ejemplo de este halos lo podemos encontrar en Mateo 11:3. ¿Se acuerdan ustedes cuando Juan el Bautista envió a los discípulos, a sus discípulos, a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ese otro al cual se está refiriendo usa la palabra heteros, es decir, a otro que sea diferente a ti. Y Jesús le respondió con hechos, que Él era el que había de venir. Así que encontramos aquí estos elementos. El otro consolador, el Espíritu Santo, realiza las mismas tareas que el primer consolador. Por ejemplo, Romanos 8:34 dice que Cristo intercede por nosotros. Eso es lo que dice Romanos 8:34. Cristo intercede por nosotros. Yo espero que ustedes estén siguiendo con la Biblia lo que estamos leyendo. Dice, Cristo intercede por nosotros. Y lo mismo dice Hebreos 7:25, que Él vive siempre para interceder por nosotros. Así que queda claro que Cristo es nuestro intercesor en el santuario celestial. Pero cuando uno lee Romanos 8, y estamos hablando del mismo Romanos 8, antes de decir que Cristo es nuestro intercesor, Romanos 8, 26 y 27 dice que el Espíritu Santo intercede en nuestro favor, porque nosotros no sabemos pedir como conviene, y Él intercede con gemidos indecibles. Así que el Espíritu Santo intercede de la misma manera que Jesús intercede por nosotros. Intercesores. Algunas personas han hecho esta pregunta. Si Cristo intercede y el Espíritu Santo intercede, quiere decir que ambos son iguales. ¿Por qué? Porque Pablo dice que tenemos solo un intercesor entre Dios y el Padre, que es Jesucristo. Y basado en eso, si hay un intercesor entre el Padre y la humanidad, y ese intercesor es Jesucristo, y aquí me dicen que el Espíritu Santo intercede, quiere decir que ambos son la misma persona. De eso hablaremos, como digo, un poquito más adelante. Déjenme seguir elaborando, pero les estoy diciendo de dónde sacan argumentos para negar la persona del Espíritu Santo en la divinidad, en la deidad, ¿no? Así que podríamos decir que el Espíritu Santo es una persona divina que tiene, vamos a decir, características o atributos muy parecidos al Padre y al Hijo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es eterno, es omnisciente y omnipresente, creador, sustentador, tiene todos los elementos. Y yo en el bosquejo que le he compartido con ustedes, pongo algunas cosas allí que pueden servir
ayuda, y déjenme compartirles con ustedes algunas de estas. Voy a compartir mi pantalla un momentito, a ver si puedo. A ver. Aquí está. Bueno, ahí tenemos. Decimos que el Espíritu Santo, como persona divina, participa de los mismos atributos del Padre y del Hijo. Y ahí tienen todos los textos en los cuales ustedes pueden cotejar que tanto el Padre y el Hijo son eternos, el Espíritu Santo igual. Es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente, es creador y sustentador de la creación. Todos estos atributos que el Padre y el Hijo tienen, el Espíritu Santo también los tiene. Y esto es importante porque nos ayuda a nosotros a confirmar lo que la Biblia señala. Finalmente, antes de concluir esta primera parte, quiero indicar que el Espíritu Santo es parte de esa familia divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A los tres se lo menciona juntos como iguales. En Mateo 18, 28, 19, cuando dice, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dicen los nombres no es plural nombres, es en el nombre, uno, nombre. Y señala al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se los pone a los tres igual. Lo mismo en la bendición que da Pablo al terminar su epístola de 2 de Corintios 13, 14, donde dice allí que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le da la bendición a la iglesia. Y lo mismo hace Pedro, 1 de Pedro 1, 2, donde pone a los tres en plano de igualdad, bendiciendo a la iglesia. Por lo tanto, al hablar de la divinidad del Espíritu Santo, la Biblia tiene un claro entendimiento de ello. Voy a parar aquí y voy a permitir algunas preguntas de parte de ustedes. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas y dejamos al pastor Abraham Cabezas. Muchas gracias, Pastor Bolívar. Muy buenos días a cada uno de ustedes, a todos los hermanos y hermanas que participan de estas clases, y también saludar al doctor Figueroa. Doctor, hay algunas preguntas que han llegado a nuestros alumnos, y una dice, Elohim, desde la misma expresión etimológica, ¿se refiere a 2 personas, a 3 personas? ¿Depende de donde aparezca y del contexto para poder entender esa expresión de la divinidad? No, la palabra Elohim es una palabra hebrea que refleja pluralidad, no refleja cantidad específica de 2, 3, no. Simplemente refleja pluralidad, nada más. Y Elohim indica que la deidad desde el comienzo estaba en plural. Lo interesante de esta palabra es que es usada, aunque es plural, es usada con un verbo en singular. Siempre es usada con un verbo en singular. Y hay una razón para ello. Si ustedes leen en la Biblia, van a encontrar que Elohim es usado también cuando se traduce ídolos o dioses paganos. Entonces, cuando se refiere a dioses paganos, la traducción es plural. Se refiere a dioses. Y cuando se refiere al Dios creador, a Jehová, la traducción es singular. Muchas gracias, profesor. Otra de las preguntas que se hace es, ¿de qué forma nosotros podemos entender que el Espíritu Santo mora en el creyente? ¿Lo hace de forma corpórea, real, o hay grados de simbolismo? ¿Y cómo podríamos entender esto, que Dios está en nosotros, sin caer en concepciones neoplatónicas o griegas? Bueno, esa pregunta es muy prematura. Déjenme avanzar un poquito. Si en la siguiente hora no la contesto, entonces al final la vuelve a hacer, por favor. Ok, profesor. Desde la teología judía, el Espíritu Santo es mencionado como el aliento de Dios, e incluso desde las expresiones hebreas hay cierto grado de procedencia, de
pertenencia, más de que un ente individual personificado, y se lo presenta como un poder creador. ¿Podríamos nosotros argumentar en contra, siendo que tal vez la gramática hebrea tiende a ese argumento? No, una cosa es el símbolo, otra cosa es la realidad. No sé si voy a tratar de explicarlo lo más simple posible. En el Antiguo Testamento, los sacrificios, el cordero y el altar y todo lo que se hacía era un símbolo del Cordero de Dios, Cristo Jesús, que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros no podemos comparar ese símbolo en todos los aspectos con la realidad que fue Cristo. Ese símbolo anuncia una realidad. En el caso del Espíritu Santo, cuando se usa el aliento, es un símbolo. Ese símbolo implica procedencia, sí, pero ese símbolo no me está diciendo la realidad plena, me está diciendo la función que cumple el elemento, la persona, a quien simboliza. Lo que quisiera aclarar es, si tuviéramos que tomar esa pregunta así como está ontológicamente, tendríamos que decir lo mismo de Cristo. Cristo nació en Belén, quiere decir que Él fue enviado. Él mismo dice, el Padre me envió. Como Él procede del Padre, entonces no es Dios, porque entonces fue enviado del Padre. El Espíritu Santo es el aliento de Dios, es el que viene, procede del Padre y del Hijo. Por lo tanto, como procede, entonces tampoco es Dios. Si fuera ese hecho, nos quedaríamos sin el Hijo y sin el Espíritu Santo, y solamente nos quedaríamos con el Padre, como los testigos de Jehová. Pero de todas maneras, esa pregunta la vamos a ampliar en la hora que viene. Muchas gracias, doctor Figueroa. Hay otra de las preguntas que trata de abordar argumentos o cómo explicar cuando la gente dice que la Biblia dice que está el Espíritu de Dios, está el Espíritu de Cristo, está el Espíritu Santo. Eso se da a entender que es Dios, que es Jesús, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos nosotros argumentar o tratar de formular una línea de aproximación para esta lógica de que el Espíritu está en distintas formas y con distintas nomenclaturas? Bueno, es que es justamente a lo que nos referíamos con la dificultad que existe para explicar la persona del Espíritu Santo, y es que la Biblia usa simplemente el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, como términos para referirse al mismo Espíritu. Ahora, alguien se preguntará, ¿y por qué usa diferentes nombres? ¿Por qué lo mismo? ¿Por qué usa diferentes símbolos? El fuego, el aceite, la lámpara. Es decir, ¿por qué diferentes cosas? Es por lo multifacético que es el trabajo del Espíritu Santo. Sin embargo, quiero indicar que el hecho de cómo se lo nombre no tiene nada que ver con el aspecto ontológico del ser divino. Por eso que nosotros empezamos hablando de la divinidad del Espíritu Santo. Y la Biblia habla de que el Espíritu Santo es divino. Por lo tanto, si es divino, tiene las mismas atribuciones del Padre y del Hijo, al margen del nombre que se le dé, nosotros tenemos que mirar los atributos. O sea, no es el nombre por el nombre, sino los atributos que reflejan en ese nombre. Y de eso voy a hablar también. Voy a ampliar un poco más en los temas que vamos a desarrollar a continuación. Profesor, ¿es correcto o recomendable ocupar la base de Mateo 28, donde se menciona al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el contexto que el criticismo muchas veces echa por tierra ese argumento, presentando tal vez a Mateo 28 como una edición posterior a textos más antiguos, más cercanos a los apóstoles? Quiero aclarar ahí algo. En primer lugar, no existe, y cuando digo no existe, es decir, no hay una evidencia bíblica o vamos a decir, bibliográfica, para decirlo mejor, respaldo de manuscritos que diga
que esa parte de Mateo 28 haya sido añadida. Eso es totalmente falso. En los documentos originales más antiguos, y de esto yo creo que el pastor y doctor Rubén Muñoz puede ayudarles, porque él es especialista en el Nuevo Testamento, pero en los manuscritos más tempranos de Mateo 28 aparece el texto. Así que el argumento que en los documentos más tempranos no aparece el texto de Mateo 28, quien diga eso, simplemente que primero le muestre en dónde está la referencia bibliográfica, porque no existe tal referencia. Lo que sí he leído, y me han comentado porque en los debates que he tenido con gente antitrinitaria, me han mencionado que Eusebio, en los documentos que él transcribió en Eusebio de Cesarea, él cita Mateo 28, pero se menciona al Padre, no menciona al Espíritu Santo y al Hijo. Y por lo tanto, algunos dicen que ese documento sirve de base para decir que hacia el siglo IV, cuando él escribió ese documento en el siglo IV, no existía tal pasaje. Yo quiero indicarle que en las mismas cartas de Eusebio de Cesarea, en las mismas cartas donde él habla sobre la deidad, él cita Mateo 28, 19 y 20, él mismo lo cita textualmente. Entonces a mí me parece interesante que la gente que niega y usa este autor que solamente parafrasea Mateo 28 en algún momento, usen la parte donde él parafrasea y no usen la otra parte donde él establece Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, a mí me da la impresión, lo que yo percibo, es que hay una intención de ocultar la realidad. Solamente cito la parte que me conviene y no el todo. Esa no es la forma de estudiar, tampoco de leer la Biblia. Tenemos que ser honestos, hay que estudiarlo todo y retener lo bueno, como dice Pablo. No hay argumento tal para lo que usted acaba de decir. Profesor, muchas gracias por esa respuesta. Y hay una última que vamos a hacer en este bloque, que entregan aquí nuestros alumnos. ¿Cómo poder relacionar este concepto de verdad progresiva si todavía hay cosas que no han sido reveladas por Dios? ¿Cómo podríamos nosotros tener una respuesta en torno a esto? Bueno, la verdad es progresiva en el sentido que descubrimos la verdad, no que se revelan nuevas verdades. Hay que diferenciar esto. Entiendo que la pregunta viene en el sentido de cómo saber que una cosa es revelada y es nueva. Quiero decirles que todo lo que ha sido revelado para nuestra salvación está en la Biblia. No hay más revelación. Ya está todo revelado. Lo que pasa es que no todo lo hemos entendido. Y lo que estamos hablando de verdad progresiva es progresiva en el entendimiento de aquello que ya está revelado, no de que va a haber nueva revelación. Yo he escuchado con preocupación, por ejemplo, a algunos predicadores adventistas, no voy a decir el nombre para no prejuiciar a nadie, pero hay ministerios independientes por ahí que están hablando de verdades reveladas para este tiempo, como que Cristo viene dentro de 2 o 3 años. Ya están anunciando que Cristo viene con fecha y todo, y aludiendo pasajes de Daniel tomadas de una manera más literal, etcétera, etcétera. Y lo más triste para mí es que el predicador dice como que da la impresión, no lo dice, pero da la impresión como que él recibió esa revelación en visión, en sueño, no sé cómo, pero como que la recibió de Dios y que está a la espera de que Dios le siga revelando más. Y lo predica como que es un hecho verdadero. Lamento decir que esa persona en otro momento dice que él no es teólogo y no pretende serlo, que es solamente un pastor, y dice la verdad, porque si fuera un teólogo se daría cuenta de su error, porque lo que está revelado ya está revelado en la Biblia. No hay más revelación que la Biblia misma. Elena White, cuando habla, lo único que hace es expandir lo que la Biblia dice. Ella no agrega nada que la Biblia no diga. Expande, aclara, pero no agrega, que esa es la diferencia de aquellos personajes hoy
que están hablando de nuevas revelaciones, a las cuales tengo que decir, la Biblia es el conjunto de cosas reveladas por Dios para nosotros. Lo que no reveló Dios no lo va a revelar más, ya está revelado. Lo que va a hacer a través de los profetas que Dios levante es ayudarnos al entendimiento de aquello que está revelado. Nada más. Y eso es lo que estamos tratando de hacer hoy. Un mejor entendimiento de las profecías para hoy. Por eso es que, si ustedes se dan cuenta, en los últimos 50 años, la Iglesia Adventista ha avanzado tremendamente en el estudio y comprensión de la profecía para este tiempo. Y eso en consonancia con lo que Elena White dijo ya hace más de 100 años. Por lo tanto, la verdad progresiva es progresiva en la medida en que el entendimiento se acrecienta de la palabra de Dios y no que haya cosas reveladas nuevas. Hay que diferenciar. Gracias.